Buenos días, Juliana. Buenos días, Fede. ¿Cómo están? Hola, Todo buenos días. bien, gracias. Muy bien, vamos a empezar. Juliana nos ha pedido hacer la sesión sin puntos y entonces, ay, espérame, déjame cerrar esta libreta. Vamos a comenzar. Te voy a pedir, Juliana, que respires profundo y una mentita. Vamos a respirar profundo y abrimos la energía. 3, 2, 1. Fede, dime qué es lo primero que nos muestra Juliana. Lo primero que se percibe de ella es como o sea, está parada frente a mí y está con las piernas ultra delgadas, le tiemblan mucho las piernas, sobre todo la parte de los cuádriceps, o sea, los muslos, y es como si fuera un pánico que hace que ella no se pueda mantener casi de pie, se le doblan las rodillas. Es una forma en la que el cuerpo comienza a entrar en un temblor que viene desde esa parte principalmente de los muslos, pero se distribuye hacia los pies y después se va hacia toda la parte de arriba del cuerpo y sus brazos quedan sin fuerza. Ok, vamos a abrir la energía y vamos a observar qué es este pánico que ella nos está presentando. ¿A qué tiene tanto pánico? Cuando me muestra eso, es como si en la parte estomacal hubiese un miedo a la muerte de ella, a la muerte de otros seres de alrededor de ella también, pero veo principalmente como mascotas. Es como si fuera que el terror al miedo le hace tener pánico a todas las posibilidades de morirse. Entonces, cada acción que hace es como desde el miedo. Ok, vamos a abrir. Observa qué es lo que le genera tanto miedo a la muerte. Vamos a ver si hay alguna interferencia, algún implante. ¿Qué es lo que le genera tanto miedo a la muerte? La veo a ella acostada como en como en un charco de agua lodosa. Em, es en una especie de jungla y la veo en un estado de inmovilidad. ¿Qué la Ella inmoviliza? quedó inmóvil, el mismo lodo. Observa ese lodo que es. Cuando toco el lodo es como si fuera que se entra a un túnel y es como un portal en el que ella va trasladando de tiempo en tiempo todas sus formas de vivir los miedos a morirse. Y cada vez que va encarnando con más y más miedo. Y es como si fuera que ella va siendo como un túnel transportador de sus miedos y va acarreando con esos miedos y los va trayendo porque ella usa el miedo como defensa. Ella va transformando su miedo en lo que va viviendo y es como si va manifestando sus propios miedos en su vida.
Ok, observa cómo fue creado ese portal. Yo me voy a través del portal y la veo a ella en un punto en el que ella siente que el miedo la salva. Y es como un momento en el que ella es otro ser. Ella misma va creando esos portales. Ujú. Es una forma de autoprotección. Ok, Ella cree que el miedo la mantiene protegida. ok, vamos a ver qué es ese miedo que la salva. Tócala y hay que pedir a ese miedo que la salva que se manifieste. Ujú. Se manifiesta una energía como si fuera agua densificada que se pone erguida así, pero es como una energía que no tiene cuerpo, sino que es como agua. Ok, esa energía densificada, ¿cómo dice llamarse? ¿Dónde está el origen de esa agua densificada? El origen es Mercurio Ujú. y el agua esa se llama Validec. Validec. Ok, ¿me permites hablar con Validec? Sí, Ok, Validec. sí, Hola. hola. Cuéntame, ¿por qué de Mercurio aquí en la Tierra? ¿Qué pasa? No entiendo. Cuéntame, ¿qué haces con Juliana? Coincido con el agua, Ujú. sus propios miedos, con el agua de su llanto, con su frecuencia física. Ella también sale de acá. Ella también es de Mercurio. Sí, Ok. ¿Cómo entonces estás, vamos a decir, que pegada a ella? me pidió que la acompañe Ujú. ¿Para qué? porque ella tenía miedo de venir a la tierra. Ajá. ¿Y tú no? Me da igual, ¿Por qué te da igual a ti? porque yo no estoy viviendo la experiencia en el cuerpo, Ujú. pero ella tenía que venir a hacerlo, ¿Por qué ella tenía que venir a hacerlo? porque se cumplen ciclos Ujú, en nuestro planeta y se ujú. asignan otros lugares para experimentar nuevas formas de fluido.
Ella está experimentando el miedo en todas sus expresiones, ¿Y por qué el miedo? ¿El miedo porque qué es en no tu planeta? nada, Nada. nosotros no sabemos sentir eso, Ok, y entonces ¿por qué ella tiene que sentir el miedo? porque a partir de entender cómo viven otras experiencias en otros lugares, el agua como tal tiene la capacidad de fluir de otra forma, con otros recorridos, con otros ritmos. Si ella aprende lo que es el miedo, va a dejar de ser un agua tan brava y va a comenzar a practicar la serenidad. Era muy agresiva. Entonces quiere decir, si ella lo tenía que vivir, es que era, es una forma como de castigo. No, no es castigo, ¿Qué es? es aprendizaje. Cuando ella aprenda a manejar ese miedo, ¿qué pasará? Ella encontrará la verdadera forma de su poder y de manejar su bravura, su rabia y todo lo que pueda contener como agua de una manera más controlada y ser menos abrasiva. Entonces, en tu lugar o en el lugar donde ustedes son originarias, no ven el miedo, pero la rabia sí la viven. No la rabia como tal, es la forma en la que el agua se manifiesta, es la forma en la que el agua puede corroer una piedra, golpear un cuerpo y desgastarlo. Es la forma en la que el agua puede fluir con serenidad, estancarse, moverse, ser pesada y caer al fondo de un recipiente, o ser liviana y saltar de él al mínimo movimiento. ¿Tú qué beneficios recibes de este aprendizaje de manejar el agua en la tierra? Al aprender a manejarnos como estructura, porque somos seres agua, podemos fluir y comenzar a manifestarnos en diferentes especies a través de las aguas de su cuerpo. Nosotros aprendemos cómo convivir en otros cuerpos sin degradarlos con la potencia del agua. Entonces, al convivir con otros cuerpos, ustedes forman parte de esos cuerpos, ya sea humanos o de otros seres. Son cuerpos que sí que son asignados en distintas encarnaciones. En este momento a mí me tocó acompañar a esta amiga y estoy viviendo de manera indirecta lo que ella vino a experimentar. ¿Quién asigna los cuerpos? Se buscan,
por compatibilidad energética, porque hay formas de cuerpo que permiten que el agua fluya en su estado natural dentro de él. Ujú. Hay cuerpos que estancan el agua y la vuelven pesada dentro de él, haciendo que si nosotros nos encarnáramos, por ejemplo, en uno de sus cuerpos, Ujú. llegaría un momento que no podríamos ni siquiera caminar o ser libres. Y en otros cuerpos el agua se mueve diferente, pero dependiendo del aprendizaje que buscamos, es donde entramos, ¿Por qué el miedo es tan importante de aprenderlo? porque brinda una forma de entender la cautela y también el amor hacia uno mismo. Cuando uno puede entender el miedo, uno puede ser más amoroso con uno mismo y dejar de someterse a cosas que lo hacen doler, que lo hacen sufrir como se sufre dentro de un cuerpo, determinadas cosas como golpes. Bueno, en la tierra, por una infinidad de cosas que el humano mismo va creando. El dolor y el sometimiento es algo que ustedes como especie han vivido en su mismo planeta. El dolor sí, pero el sometimiento no. El agua nunca se puede someter. Por más que quieras retener agua entre tus dedos, apretando tus dedos, el agua igual se escurre, el agua no se somete. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Se puede adaptar? A veces sí, y a veces el agua se vuelve tan incontrolable que nosotros mismos perdemos el control de nuestra forma. Y es el caso de mi amiga. Esta pérdida de identidad, esta pérdida de identidad que ustedes pueden llegar a tener, ¿cómo se puede manifestar, por ejemplo, en la vida física de Juliana? ¿Qué es lo que a ella le puede llegar a afectar esta pérdida de identidad de su agua, de su esencia, de su originalidad? Primero se transforma en una persona muy reactiva, muy explosiva. Aparentemente, en algunos momentos tiene calma, pero al más mínimo toque, esa agua se transforma en una forma en que ahoga a cualquier otro ser. Se puede volver destructiva para con ella misma y comenzar a autodestruir lo que ella misma en algún momento construyó en sus relaciones, en su trabajo.
en su vida cotidiana, sus amigos, sus familiares. Comienza a aislarse, pero no porque quiera estar sola, sino porque la misma pérdida de identidad la va haciendo desconocerse y desconocer a los otros. Entonces, en este desconocimiento, ella empieza a dudar de sus mismas formas de existencia. Sí, ella comienza a confundir quién es. Por eso tiene que vivir el miedo. El miedo es lo único que puede llegar a causar un shock que la detenga. Ok, entonces, este miedo se vuelve en esta dimensión física, vamos a decirlo así, la forma o la razón principal del temor a lo desconocido. Sí, Ok. Y entonces, en este momento en la que ella se desconoce a sí misma, es como si empezara a morir este cuerpo lentamente por la misma contaminación que está generando a través de este portal de este tiempo. ¿Es así? sí. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar? Simplemente que cuando ella esté lista para dejarme volver a mi planeta, Ajá. yo voy a regresar y dejarla a ella sola sin mi compañía. Yo creo que ya no la va a necesitar. Bueno, vamos a ver si ese momento ha llegado. Déjame con Federica. Fede, desconecta. Fede, Sí, ¿cómo estás? bien. Ok, Ira, ¿vos me escuchas bien? te escucho como con eco. ¿Tú me escuchas bien a mí? Mm, Ok, deja. Voy a mirar. Sí, programa tu micrófono a ver si es algo del... ok, a ver, Ahora sí. ahora sí ya. Ok, Mm, muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Primero, el líquido tiene también sus estados en la Tierra, donde se puede sí, convertir gas, donde se puede convertir en sólido, donde se puede convertir en varias cosas. Quiero que, antes que nada, Juliana, empieces a anular el proceso de dirección sobre tu carrera contra el tiempo para entender tu vida, tu forma de estructura de vida en la Tierra. Y dime qué hace Fede.
Ella es como si fuera un remolino de agua. Entonces comienza a girar, pero a calmar de a poco la velocidad del giro para poder sentir la estructura de forma original, porque es como si ella formara un cono protector de agua. em, y cuando comienza a hacer esto, es como si ella comenzara a calmar eso y a ver el agua em, como más, con menos velocidad y menos agresiva incluso hacia ella, porque esta forma del agua en velocidad hacía que ella misma se lastime si quisiera tocar esa agua. Entonces comienza a calmar esto y comienza primero a sentirse como agua. Pero fíjate una cosa muy interesante. Ella, a través de este portal, maneja el tiempo. Y maneja el tiempo como agua, como lo decía Einstein en alguna de sus teorías, donde decía que el tiempo se puede manipular, se puede ralentizar o se puede estirar como una liga o se puede comprimir, y es lo que ella está haciendo con el tiempo y su estructura de agua. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que nosotros somos energía. Y esta energía es una tecnología muy avanzada para nosotros en este cuerpo físico y en esta mente humana. Esta tecnología avanzada es magia aquí en la Tierra. Entonces nosotros somos creadores y poseedores de la magia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a liberar la forma en que a través de este portal que maneja a través del tiempo, traer y extraer prácticas que impulsan a su mente y a su energía a repetir cuestiones inducidas desde la mente hacia la emoción y hacia la fisicalidad. Y dime qué hace. Ella primero comienza a hacer un proceso en el que va y viene por este túnel, pero de una forma mucho más consciente, porque lo que ella hacía era utilizar este túnel de una forma muy fluida, pero sin entender tanto cómo lo hacía. Ujú. Y ahora, al saber cómo, ella puede comenzar a ser más selectiva con lo que ella decide traer de ese túnel. Ok. ¿Qué pasa? Ella, en el fondo, quiere tener un control de un propósito que ella ha creído y ha creado a través de este tiempo. Quiero que empiece a transformar la forma de verse como un propósito en el tiempo a cumplir para llevar la experiencia de su propio cuerpo em, en un accidente constante de error y acierto. Y dime qué hace. Lo que ella comienza a hacer primero es comenzar a cambiar la forma en la que su estructura como acuática adentro de su cuerpo Ujú. estaba más en la parte del cerebro que en la parte de la parte de las neuronas del corazón. Y ella comienza a ir corazón, comienza a trasladarse a la parte de su útero y de su útero comienza a gestar
las formas nuevas de ver el agua. Es como si transformara su forma de crear, de crearse Ujú. en, en su cuerpo, en su propio cuerpo. A ver, entonces quiere decir que va creando también ella en esta forma de fluir direcciones opuestas a sí misma, a su propia fluidez, para empezar a chocar con lo que no es lo que crecer, sino es lo que le han dicho que debe de ser. Y otra cosa es la obligación, lo que es y la necesidad, porque a través de esta necesidad de creer ser lo que le han dicho que es, se ha perdido en su forma de comprender lo que ella es en todas sus dimensiones y en todos sus tiempos. Quiero que empiece a cambiar esta forma de direccionarse en forma opuesta hacia su propio flujo. Por eso es tan brava. Sí. Fíjate que lo que ella hace es trabajar mucho todo su sistema linfático, ¿Sí? porque es como que si habían puntos de su cuerpo en donde todo el agua se juntaba y hacía como un golpe y ese golpe hacía una inflamación. Cuando ella comienza a trabajar su sistema linfático como una ruta que ella Ujú, puede recorrer hacia un lado y hacia otro, pero sin contraponerse en ella misma, comienza a desinflamar su cuerpo y también se comienza a sentir como su propia forma de los líquidos encefálicos y de toda la parte que se conecta con la médula espinal comienza a tener un recorrido más natural, porque era como si en toda su médula espinal, en toda la parte de su nuca, ujú, se generara como un punto de choque entre lo que hacía el cerebro y lo que respondía el cuerpo. ujú. Y esa forma hacía que ella esté en constante tensión muscular. Claro, ¿por qué? Porque ella está alimentando la mente a partir de la creación de una vida histórica para vivir en necesidad de esa vida histórica en este presente. ¿Qué pasa cuando uno vive en necesidad? Va creando migajas de vida. O sea, va viviendo una vida miserable, tanto emocional y energéticamente. ¿Por qué? Porque está pasado en un tiempo, en un mundo y en una realidad que no es congruente a ser capaz de entender esta fisicalidad. Quiero que empiece a cambiar desde los 4 niveles de existencia, histórico, alma y esta parte de la generación de su vida en el clan y en la forma de expresión del mundo para cambiar esta forma de adquirir y de fluir en las creencias y en la forma que culturalmente no le corresponde a su cuerpo físico. Y esto lo vamos a hacer desde el principio cuántico del tiempo diferente, en estados diferentes, como lo es el agua cuando es gaseosa, cuando es líquida, cuando es sólida, así. Dime qué pasa. Ella comienza a vivir todas las formas en las que los líquidos del cuerpo transforman sus estados y comienza a percibir afuera de ella esto. Ujú, Es como si, si ella tiene una capacidad de entrar y salir de su cuerpo muy fluidamente como el agua ujú. y hace esto a través como de su coronilla y comienza a avanzar y hace entradas y salidas
conociendo y comenzando a tocar y a experimentar de una forma diferente lo que ella percibía de su mundo. Entonces quiere decir que ella estaba ralentizando el tiempo con esta facilidad que ralentizaba sus aguas para modificar y adecuar su propia percepción de sus realidades. Es una apreciación del tiempo fijo, porque fijaba un tiempo determinado para así dejar el fluir los líquidos también en un tiempo y en un espacio determinado. Quiero que empiece a utilizar estas formas de transformar su vida, su tiempo, su espacio, su emoción y su pensamiento a una nueva percepción de cambio de tiempo, eliminando todos los acuerdos, todas las debilidades que ella creía tener en deuda energética en cuanto a gravedad, a movimiento, a física, a velocidad, a estática, a ritmo, a velocidad, ya sustancia energética. Y dime qué hace. Ella comienza a trabajar em, toda la continuidad de su cuerpo porque ella, por ejemplo, no, ella trabaja los dos hemisferios continuos ¿Sí? y no trabaja la coordinación de uno y de otro porque es como una cosa sola para ella en la forma de agua. Pero sí comienza a ser consciente de cómo el tiempo Uh-huh, comienza a moverse distinto cuando ella comienza a percibir los dos laterales. uh-huh, Es como si fuera que ella comienza a vivir el tiempo en la forma en la que está transcurriendo en el momento, alineándose con un ojo y con el otro. Es como si alinea el derecho y el izquierdo y comienza a ver el tiempo en el tiempo real que está viviendo ese cuerpo. Y ahí comienza a equilibrarse sus piernas que comienzan a estabilizarse de la forma esa en la que se veían torcidas y flacas y comienzan a estabilizarse esas dos partes de su cuerpo y a pararse mejor. ok. Em, en, bueno, no me la sé exactamente, pero Einstein en la teoría de la relatividad habla de la relación eh, del paso del tiempo con la forma en que influye la gravedad de la Tierra, con la forma en que nos conectamos con el espacio y la forma en que nosotros vamos fluyendo ante las partes de transformación o la experiencia de efectos o de defectos que tenemos nosotros. Esto de alguna manera nos llevaba en esta física a los hoyos negros donde nuestra velocidad puede alcanzar la forma de una transformación general en nuestro cuerpo. Entonces, quiero que ella empiece a tener una dilatación temporal para empezar a elevar la forma de influir en el tiempo y de influir en su forma física para empezar a disponer menos cantidad, vamos a suponer, de estos fluidos de transformación en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ella ponía estos caminos discordantes para generar estas explosiones o estas tormentas de agua que venía a ser disruptiva en ella, pero de una forma agresiva. Ahora quiero que lo haga con un flujo mucho más moderado para que ella pueda llevar una relación natural y una relación
menos agresiva a sus ciclos diarios de vida y de estadías en determinadas cuestiones, tanto emocionales, físicas, energéticas, en su cuerpo físico y en su cuerpo mental. Y dime qué hace. Bueno, lo primero que hace es dejar de hacer fuerza con el cuerpo, Muy bien. porque es como si fuera que la gravedad a ella le pesaba demasiado como forma de agua y en contraposición ejercía una columna súper fuerte que empujaba hacia arriba y la gravedad le empujaba hacia abajo y toda la parte de la columna vertebral y el cuello, sobre todo la cervical, era como, como estar comprimido Ujú. por la propia forma de vivir en la gravedad en la Tierra. Cuando ella comienza a dejar de hacer esa fuerza, comienza a relajarse toda su columna vertebral y comienza también a relajarse la musculación de su cuerpo y sí comienza a vivir una forma diferente de mover el agua a través de sus tiempos. Es como mucho más pasivo, más tranquilo y como cuando uno aprende a controlar el movimiento de la fuerza, o sea, con fuerza pero con control. Cuando nosotros empezamos a encarnar en ese mundo físico, nos volvemos caos. ¿Por qué? Porque este caos empieza a formar momentos críticos o caóticos, que es lo que nos va generando un condicionamiento para empezar a emular las relaciones tanto sociales como físicas con nuestro propio cuerpo. Quiero que empiece a considerar que el tiempo cíclico crea realidades, vamos a decir, estacionales en la vida humana. Y quiero que empiece a vivir una vida más circular, menos lineal, porque lo lineal nos lleva a una estructura rígida que puede romperse, quebrarse y puede estar sujeta a una manipulación, que era lo que decía este ser, que se manipulan las aguas para cubrir objetivos y son utilizadas para cubrir objetivos de otras situaciones, de otros entornos, de otras posiciones. Quiero que empiece a cambiar la forma de observar su presente sin llevar la paradoja del pasado a vivirlo siempre constante y viviente en esta vida de Juliana. Y dime qué hace. Bueno, Juliana primero me muestra como una estructura de su cuerpo en el que ella siendo agua iba generando como líneas de conexión a situaciones para intentar mantener el control como agua de esos puntos de su vida. Y era como si estaba toda su estructura física y a través de sus pies salían estas líneas de agua como si fueran diferentes vertientes de un río que Ujú. van saliendo como las ramificaciones de sus pies y se iban conectando y era como si ella viviera un estrés constante en el cuerpo a través de esas aguas porque conectaba con todas las situaciones a la vez. Entonces, cuando ella comienza a trabajar esto, comienza a volver esos hilos de agua hacia su cuerpo y comienza a irse con todo el cuerpo a vivir la situación cada vez que tiene que ir a un punto. Digamos, ya no viviendo como todos los espacios físicos a la vez. Ok. Ella creaba el caos así, viviendo todo a la vez y era estresante. Claro, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo único que puede alterar nuestra realidad física es el tiempo. Entonces, si ella manejaba todos los tiempos, sus realidades físicas se volvían en algunos momentos caos, ya sea en salud
caos ya sea en la forma de comunicarse, caos ya sea en la forma familiar, caos ya sea en la forma de sus relaciones personales. Entonces, quiero que empiece a entender cómo empieza a buscar una forma menos, vamos a decir, analítica, de ir tropezando con verdades que ella ha creído y que ha creado programaciones desiguales para crear escenarios de percepción permanentes en su vida. Y dime qué hace. Ella saca unas formas de anclajes que ella misma había creado como en sus dedos, en la parte de la articulación del dedo pulgar, de la unión del dedo pulgar con toda la mano, y todas las puntas de los dedos tenían como una forma de conexión directa a su mecanismo analítico. Mm, Entonces era como mucha actividad manual a través de lo que ella misma iba analizando desde su cerebro como actividad. Cuando ella comienza a sacar ese anclaje de la punta de los dedos para esa programación, comienza el cerebro a también relajar el agua de adentro del cerebro y comienza el cerebelo a equilibrar un poco más la sensación de estabilidad del cuerpo y trabaja eso también con el oído medio. Y es como si fuera que la estabilización trabaja en esta parte, como que esa programación desestabilizaba su equilibrio físico. ok, entonces ahora quiero que equilibre celularmente todos los rangos. Las células de nuestro cuerpo están construidas también con agua. O sea, y las células de nuestro cuerpo tienen un voltaje. Y hay una diferencia de voltaje entre el centro de una célula y el exterior de la célula. Quiero que empiece a generar una creación de una realidad nueva a través de potenciar cada membrana celular al estado ideal energético de su cuerpo, para que empiece ella a potenciar dentro de su campo toda la vibración, la energía, la fluctuación, toda esta forma de generar esta forma de circular energéticamente en su campo, en su cuerpo, en su tiempo. Quiero que lo haga también a través de sus glándulas para regular este tiempo en este cuerpo físico. Y dime qué hace. Bueno, ella me mostró cómo su mecanismo anterior era el núcleo Sí. tener una forma de frecuencia y el exterior otra forma de frecuencia, Ujú. y ella alternaba esas formas de frecuencia para poder viajar. Oh, Ella iba alternando continuamente en la misma célula. Lo que hace ahora ella como mecanismo es dejar estático la frecuencia de cómo es naturalmente la célula y comienza a cambiar las frecuencias de cómo se comunican las células. ujú. Comienza a entender que la comunicación y la forma de viajar están en los medios y no en el propio cuerpo acuático. O sea, comienza a viajar a través de las interconexiones que hay entre las células y comienza a utilizar más las neuronas, porque ella usaba cada parte y era como chocar las dos partes y el movimiento neuronal era como escaso. Ella usaba las dos partes del físico para la comunicación y no tanto las interconexiones. Comienza a afinar las interconexiones y con esas interconexiones sí se activan todas las glándulas y comienza a ejercitar sobre todas las glándulas de la ingle.
Ok, entonces ahora quiero que empiece a elevar su potencial de acción. ¿Qué quiero decir? Este potencial de acción es la forma en que cada parte de nuestro cuerpo se va comunicando y esto lo vamos a hacer a través del ADN. Vamos a generar esta nueva forma de comunicación de todos los filamentos, engrosando la forma en que el filamento visible e invisible va creando escenarios para manipular unas realidades que a final de cuentas son solo percepción. Y dime, ¿qué pasa? En esa forma es como si ella aliviara muchísimo toda la parte del lóbulo frontal y el rostro. Es como si fuera que ella modificara la porosidad y la forma en la que su rostro estaba, la musculación del rostro y la forma en la que su cerebro eh, va manifestando la gestualización de sus emociones en su cara. Toda esa parte de la conexión con los lóbulos temporales, su amígdala y la forma en la que vivía sus emociones a través del rostro. Ok, fíjate bien. Vamos a cambiar la capacidad en que ella veía y afrontaba sus desafíos para irse adaptando. O sea, ella vivía en el tiempo pasado, pero también vivía una resistencia en el tiempo presente, como lo hacía con sus aguas. Entonces empezaba a generar ansiedad, excitación, control, aburrimiento, apatía. Quiero que empiece a transformar esas mismas energías en una capacidad opuesta para entender el profundo mecanismo de su estructura física y energética, de la misma percepción de ella, de sus realidades, en sus fluidos, en su tiempo y en su forma en la que ella conecta con el mundo, con el control, con la manipulación y con la forma en que ella va siendo testigo de que los acontecimientos que percibe son su realidad y no su creación. Y dime qué pasa. Ella trabaja mucho todo lo que es médula espinal y todo el contorno, o sea, toda la parte de afuera y como las partes de agua de la columna vertebral, Sí, como toda la parte interna de las articulaciones, la forma de las articulaciones de todo el cuerpo, o sea, donde están los líquidos de las almohadillas de los huesos, o sea, todos los cartílagos, todo eso va trabajando en la forma del movimiento de cada parte de su cuerpo, pero principalmente se enfoca mucho en la estructura de su columna, en la forma en la que su columna estaba como con una cierta escoliosis, una curvatura exagerada y, va haciendo como unos movimientos serpenteantes para equilibrar toda el agua que contiene esa parte del cuerpo y después de ahí se va a la vejiga y comienza a subir como hacia todos los órganos, pero se concentra mucho en la vejiga. ok. Fíjate una cosa, es como si el ruido, como si la vida fuera un ruido para ella. Y este ruido exterior, cuando tú, por ejemplo, pegas en una pecera, el ruido dentro es mucho más fuerte que lo que hay afuera. Entonces, es como si ella viviera este ruido, pero este ruido externo genera a ella una sensación de peligro. En esa sensación de peligro es como si ella
perdiera el control y bajara su frecuencia, y en esta forma su médula espinal reacciona con una contracción y con una forma de rigidez. Quiero que empiece a fluir y quiero que empiece a entender que estas formas de querer controlar este ruido no es al final de cuentas lo que le va a permitir eliminar el miedo. Es empezar a entender su propia capacidad y aceptar lo que ella es y no olvidar lo que ella es. Porque el miedo se activa en el momento en que olvidamos lo que en realidad somos. Y dime qué hace. Bueno, lo que ella comienza a trabajar es las conexiones entre la médula espinal y Perfecto. el cerebro. Ujú. Es como si fuera que esas conexiones hubiesen estado electrificadas de más, digamos. Sí. Esa forma, ella comienza a disminuir esas conexiones, comienza como a desestresarse la médula espinal y comienza también a afinar lo que entra por los ojos, comienza a filtrar el ruido que ella sentía que entra por los ojos, por los oídos, por el tacto. Y también percibí cómo por los pies, por la planta de los pies, ella todo lo que va pisando va sintiendo de una forma filtrada, o sea, como diferente, como comienza a entender que eso no es parte de su estructura. Quiero que empiece a reorganizar todas estas ondas cerebrales para empezar a adaptarlas. El cerebro tiene sus propias células, el corazón tiene sus propias células que son independientes al cerebro para tomar la decisión. El estómago tiene sus propias células, por eso se dice que tenemos 3 cerebros. Y quiero que empiece a concentrar todas las ondas de una forma en que sean coordinadas y activas en cada parte de su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su estómago y en cada uno de sus órganos, todas las ondas, delta, teta, gamma, teta, beta, todas las ondas para cambiar el estado cerebral para entender su silencio. Ella lo que tenía era como si todo era un mismo bloque. No había diferencia entre la forma en cómo pensaba el corazón, que cómo pensaba el cerebro y cómo pensaba el estómago. Cuando ella comienza a sentir esas diferencias, comienza como si fuera a separar las aguas y comienza a entender cómo el corazón marca un ritmo y el cerebro responde también a un latido y el estómago también tiene una forma de latido. Y están unificados y a una armonía y a un ritmo paulatino y parejo, pero con su propia forma. Y ella siente y siente bien esas 3 partes. Ok, fíjate una cosa muy interesante. Las ondas gamma manejan mucho la percepción concentrada de las realidades. ¿Qué quiere decir? Construyen una frecuencia de onda que nos ayuda a encontrar la máxima concentración de nosotros para poder conceder o acceder o llegar a estados de conciencia trascendentales en nuestra vida. Quiero que empiece a permitir que su sueño y su forma de fluir sea ahora diferente y sea una inflexión
a su campo y a su forma, tanto de pensamiento como de percepción de realidades en esta vida en la que ella se encuentra. Y quiero que empiece a separar esta historia de vida de este Mercurio o de lo que la ataba o la ata a este Mercurio para empezar a vivir el tiempo como se vive en la Tierra, para poder encontrar la satisfacción de estar viva aquí y no crear una necesidad de morir para salvarse del dolor. Y dime qué pasa. Lo que primero veo que hace es como em, una forma en la que su cerebro filtra recuerdos, porque sí es como si ella viviera en la Tierra como vivía en Mercurio. Entonces, cuando su cerebro comienza a filtrar o sea, a clasificar esas informaciones, puede discernir y entender cómo es esta forma, cómo tiene que vivir esta forma del cuerpo. Y ella tiene como un estado muy perceptivo de todo su funcionamiento. Es como si se quedara mucho tiempo en silencio sintiendo cómo va desde la coronilla hacia toda la línea del cuerpo, y hasta los pies. Es como si hiciera todo un recorrido por sistema nervioso Ujú. cuando trabajó esto. Ok, ahora quiero que empiece a ver la forma en que empieza a hacer una metamorfosis, tanto energética, física y biológica, eliminando a través de todos sus líquidos lo que no corresponde a esta propia experiencia humana de avance, de conseguir o de experimentar lo que es hoy y lo que está haciendo hoy para su propia experiencia, para su propia vida. Entonces, quiero que empiece a hacer esta metamorfosis, tanto emocional, mental, energética y sobre todo de la forma en cómo sus órganos se van comunicando e interrelacionando entre ellos. Bueno, lo que primero veo es que ella comienza a gestar la forma de cuerpo humano, porque yo todo el tiempo la veía a ella como una columna de agua, Ujú, y que a través de esa columna de agua se reflejaban como si fuera en la parte interna de su anatomía ujú, y toda la parte del funcionamiento humano interno, pero la parte externa de toda la musculación, de todo lo que nos forma como humanos, era como si fuera una columna de agua. Entonces ella comienza con esa misma agua a dar forma y comienza a tener como morfología de cuerpo, y ahí sí comienza a trabajar como la parte interna del fluir de sus órganos. ujú. Pero sí, su parte de sus órganos y su anatomía estaba bien, pero toda la parte externa de su cuerpo era como si estaba desdibujada, y eso comienza a formar. Quiero que empiece a acceder a su estado de percepción actual en este presente para empezar a generar sus habilidades básicas y evitar concentrarse en un pasado o evitar concentrarse en un futuro inexistente, para empezar a vivir en presente y empezar a eliminar bucles que pueda ir generando en los tiempos, para ir desprendiéndose de esta percepción concentrada de angustia o de desesperación o de insatisfacción o de frustración. Dime qué pasa. Ella comienza a em,
a quitar unas formas de un mecanismo que ella misma tenía como en sus pies, en su forma de andar. Es como si ella cuando pisaba hacía estos mecanismos en sus formas de entrar a un lugar, de relacionarse, de moverse. Entonces ella comienza a quitar esa forma de programación desde sus pies, desde todos sus pies y comienza a soltar esa forma de generar los bucles temporales desde sus piernas, pero es siempre desde la rodilla a sus pies como trabaja esta parte. Entonces es como si estuviera presente en el presente y el camino en el presente es constante, es en gerundio, caminando, andando, viviendo, riendo, disfrutando. Entonces quiero que empiece a entender la forma en la que ella se ha negado a acceder a sus propios hábitos a partir, fíjate, de la confrontación o de la forma en vivir acuerdos, en vivir memorias, en vivir programaciones que le van llevando a una forma de juzgar como buenos o malos en dualidad su vida, sus momentos, sus formas de expresión en cada momento. Y dime qué pasa. Lo primero que hace es dedicarse a respirar Ujú, y suspira muy fuerte, porque es así como si su parte consciente comenzara a comprender el mecanismo que tenía ujú, y se da una pausa, se sienta. ujú. Es como si este es el momento de descansar Ok, y está muy, muy bien, o sea, muy tranquila en entonces este momento. en ese momento alivia todos los dolores del pasado que ella ha creído y creado a partir de una necesidad de no entender que ella vivía un tiempo en esta forma, vamos a decir, determinante. Puede ser o de fracasos o de problemas o de sugestiones, siendo ella una forma de vivir inquieta o de vivir insatisfecha. Quiero que empiece a observar cómo este flujo que ella va generando con sus fluidos, con sus líquidos, no se detiene. Y ese flujo va a empezar a crear nuevas formas, nuevos caminos, nuevas instrucciones para empezar a llegar a otras formas insospechadas de creación y de percepción de su vida. Y quiero que lo haga a partir de esta comunicación de su cerebro con esta parte humana de su corazón, de su estómago, de su vagina, de su garganta, de sus pulmones, de ir conectando con la vida. Bueno, lo que primero hizo ella fue quitar esos pesos de los hombros y de las palmas de las manos, bien en el centro de la palma de la mano. Cuando termina de hacer eso, lo que comienza a hacer es volver a hacer una forma en la que el agua comienza a girar, pero esta vez no gira descontroladamente y sin un ritmo, sino que ella comienza a hacer girar el agua con el ritmo que quiere, lo detiene, lo vuelve hacia atrás y lo vuelve a hacer girar y ella comienza a abrir su forma de creación a través de la forma del agua y de cómo maneja ese remolino de agua. Ujú. Entonces comienza a gestar diferentes formas con el agua y comienza a volver. Y esa experimentación de la forma en que ella tiene de crear comienza a transformarse en una forma muy natural para ella. Perfecto. Entonces ahora, Fede, observa y dime si esta Validec está con Juliana en este momento. No, cuando ella desprendió eso
sus hombros y de sus manos y comienza a sentir su agua a lo último, también percibí que se desprendió, que ella misma soltó esa energía. Observa si esta forma original de su planeta Mercurio, donde ella va siendo agua calma, agua creadora y no agua disruptiva, agua, vamos a decir, pues que destruye, empieza a cambiar la forma de Juliana en este momento presente. Sí, sí modifica principalmente su estado de estrés se cambia, se vuelve más calma, se va modificando eso. Y después es como si su andar, si su andar cambiara completamente de frecuencia y al volverse como menos agresiva con su propia forma y su propio ambiente, comienza a percibir el mundo diferente a Juliana y ella comienza a entablar también nuevas formas de relaciones. Ok, pregúntale a la parte sutil de Juliana si tiene algo que decirle a esta parte física que está con nosotros. Nada, solo suspiró. Es como si quisiera estar como en silencio. Perfecto. Entonces, observa si sus piernas recuperaron su forma y su fuerza natural de un cuerpo humano, porque me decías cuando entramos sus piernas eran demasiado delgadas. Sí, se recuperaron y su forma y estructura física están bien formadas, ni con exceso de inflamación, como en algunos puntos veía al principio, ni tampoco con delgadez extrema como estaban las piernas. Ok, Está bien, muy bien. ¿Lista para volver? sí. Desconectas de todo y de todos, porque vamos a volver, y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes tu cuerpo cómo se llena de fuerza y de energía. Y algo que me gustaría que quedara en esta parte inconsciente de Juliana es que nosotros somos dueños de nuestro tiempo y nosotros podemos adaptarlo a nuestras necesidades para empezar a explorar estos momentos y sentirnos realmente poseedores conscientes de nuestra experiencia. Respira profundo y regresamos aquí y ahora. Fede, ¿cómo te fue? Bien, ¿Cómo te sientes? muy bien. Perfecto. Juliana, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Sentiste algo durante la sesión? A veces como que me venía de descansar, de relajarme un poco. Sí, se Sí. veía tus ojitos así como que estabas a punto de quedar. Ajá, sí. Ujú. Muy bien, muy bien. Juliana, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Perfecto. Gracias, Juliana, por la confianza. Gracias, Fede, por ser gracias. nuestros ojos hoy. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí, seguimos trabajando. Gracias y cortamos la grabación. Bye. Ay.